Dale, dale con este dirigente menerrista que ha vivido muchas épocas políticas, don Julio Prado, dale. Ha habido una generación en realidad de dirigencia política que ha luchado mucho por la democracia, entre golpes de Estado y todo. Algunos hemos participado en algún golpe de Estado, pero para que ese gobierno militar convoque elecciones. Han sido momentos muy difíciles, muy duros para el país, porque se desinstitucionalizó todo a raíz de los golpes militares. Y recuerdo que con el general Banzer, por ejemplo, el MNR participó con él, junto con Falange y otros partidos, para llevarlo al poder en un golpe de Estado. Pero era con el compromiso de que 2 años después convocara elecciones. No quiso y salimos exilados los que lo colaboramos los 2 primeros años. Entonces, cuando se vive en un país a capricho del jefe o a capricho del mandamás, no se puede progresar, no hay progreso. Solamente progresa un pequeño sector que está alrededor de ese grupo que maneja las cosas. Yo creo que la democracia es fundamental para cualquier país. Y la democracia significa también, pues lamentablemente, república. Y ese es un tema de discusión mucho más largo ya. De su vivencia, ¿cómo fue este proceso de recuperación de la democracia? Bueno, el primer intento, si yo recuerdo bien, fue cuando, es la quebradura, donde se quebró la democracia fue cuando el general Barrientos hace el golpe de Estado y lo saca el doctor Víctor Paz Estenssoro, en el año 64. Y ahí vemos cómo empieza a desmoronarse la cosa. El general Barrientos viajaba por todo el país llevando dinero a los dirigentes sindicales, a todo lado. ¿Y de dónde salía ese dinero? De la renta y de la aduana. Y entonces a raíz de eso vienen una serie de golpes militares. Intentamos a un gobierno de facto también, que era el general Torres, con Banzer, hacer, y no era con Banzer en realidad, era con otros militares que tenían que hacer el golpe, pero al último momento apareció Banzer a la cabeza, por problemas internos de las Fuerzas Armadas. Teníamos que recuperar la democracia, entonces el compromiso era gobernar 2 años y convocar elecciones. Pasaron los 2 años, le reclamamos, el costo del reclamo fue el exilio. El doctor Paz salió y yo también salí. Después se volvió a intentar, finalmente se logró con Vildoso, porque con el general también se intentó un golpe, se convocó a elecciones antes de Vildoso, pero lamentablemente hubo problemas. Guevara se agarró la presidencia, que no era lo que le tocaba. Había un empate técnico en el Parlamento entre Víctor Paz y Hernán Siles, y el Parlamento inconstitucionalmente designó a Guevara, que era presidente del Senado, presidente de la República. Esta es la vida de la democracia boliviana. Vamos a hacer un programa especial para eso. Hoy queremos tocar así cositas que para mí son muy importantes y que tienen mucho valor. Ponerlo a nuestro querido amigo Blas, que harto tiene para decir, hombre de la derecha democrática del bancerismo. Dale. La pregunta es concreta. Sin embargo, creo que es importante hacer una historicidad, por lo menos muy relativa, muy corta. Decir, por ejemplo, que Bolivia no tiene experiencia democrática prolongada. La que estamos viviendo sería la más prolongada en toda la historia desde la creación de la República, ¿cierto? En realidad, ya los gobiernos democráticos, ellos mismos se han deslegitimado en su momento cuando se quedaron en el poder, prolongaron su tiempo en el poder. ¿Qué fue lo que provocó el derrocamiento de Víctor Paz Estenssoro al MNR? Precisamente eso, prolongarse en el poder. En 1961, no se olviden que se aprobó una constitución que disponía que él sí pueda seguir siendo elegido, ¿no? En realidad la democracia acá en Bolivia está considerada como una emisión de voto, y ni siquiera voluntario, ¿no?
ni siquiera voluntario, que es lo lamentable. Entonces Bolivia, al no vivir una experiencia democrática, acostumbrada ya a los golpes uno tras otro, que, bueno, el más prolongado que conozco es el de don Hugo Banzer Suárez, ¿no?, como golpe de Estado, pero nosotros vemos las leyes dictadas en ese gobierno, especialmente el derecho penal, que es el instrumento que sirve para el empoderamiento. Todo sujeto que está en el poder tiene que tener leyes penales que le sirvan, ¿no? Y vemos nosotros que ese gobierno increíblemente dictó el Código Penal más humanitario hasta ahora. Más humanitario, ¿no? Y un gobierno democrático viene y empieza a dictar leyes más draconianas, ¿no? Dejar menos libertad al sujeto para que se pueda mover. Porque claro, digo yo, menos libertad es que todo acto que realice constituye delito, ¿verdad? Entonces ya no lo dejan en libertad al sujeto. Y eso está en el gobierno democrático, ¿no? Entonces yo quiero decirle esto. La recuperación de la democracia en Bolivia no se ha hecho por gente que sabe lo que está haciendo, que entienda lo que está haciendo, ¿no? En realidad creo que lo hicieron para darle la tranquilidad al pueblo y tenga la idea de que es libre, de verdad que es libre, que sea libre, ¿no? Y bueno, un día vamos a conversar de esto. Me parece muy interesante lo que dice Blas, porque son parte de las corrientes más conservadoras, el concepto de la democracia imperfecta y cosas como esas, que creo que, pucha, la verdad que no pensé que sea tan rico el programa de hoy en experiencia y en cosas que se digan. Vamos al corte. Cuando volvemos con Susana Seleme, que tiene lo suyo para decir. Dale.